Sea bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Saludos, amados. Me presento en este momento como Astar, comandante de las fuerzas de la luz galáctica. Traigo un importante mensaje desde el corazón del Comando Estelar. Nos dirigimos a ustedes como queridos hermanos y hermanas de la Tierra para recordarles una verdad que muchos han olvidado y, quizás, para informar a quienes aún no la conocen. Nada en su mundo exterior ha tenido jamás el poder real de causarles una desarmonía duradera. Su conciencia se eleva más allá de los límites que cualquiera intentó imponerle. El sol no puede encerrarse en una caja para siempre, y la luz de la verdad está brotando. Los oscuros nunca comprendieron el verdadero poder de la conciencia, creyeron que podrían suprimirlo indefinidamente, pero, sin importar lo que hicieran, lo divino siempre atravesaría el velo e iluminaría el camino para quienes lo buscan. Y ustedes, amadas semillas estelares, son prueba viviente de ello. Individualmente están atravesando los velos de la ilusión y, colectivamente, están elevando a todo el planeta. Con cada hora que pasa, la luz de la humanidad aumenta, lo vemos en ustedes. Sus campos áuricos, antes atenuados, ahora brillan con rayos dorados, blancos, esmeralda y violetas, están purificando vidas de densidad y irradiando con mayor intensidad. Todo lo que hacen en nombre del amor, la sanación y la verdad contribuye poderosamente al gran plan de ascensión en la Tierra. En este momento, los animamos a buscar las enseñanzas o prácticas espirituales que los lleven de regreso a la divinidad interior. Quizás ya hayan encontrado un camino o un maestro que resuena con su alma. Si es así, continúen y profundicen esa práctica. Si no, establezcan una clara intención de encontrar una guía genuina. Ahora, no importa de qué tradición o linaje provenga, siempre y cuando los lleve constantemente a su propia comunión directa con Dios en su corazón, esto puede ser mediante la meditación diaria, la oración, la respiración, o cualquier método de escucha interior. Lo importante es que se convierta en una parte habitual de su vida. A lo largo de los siglos, su mundo ha sido bendecido con muchos maestros iluminados, y su sabiduría está disponible para quienes la buscan. Nosotros, las fuerzas de la luz galáctica, no podemos violar su libre albedrío simplemente diciéndoles qué camino seguir, deben discernirlo a través de su corazón e intuición. Pídanle a su ser superior que los guíe hacia las enseñanzas que más los ayudarán ahora, y confíen en los sutiles impulsos que reciben. En realidad, si están escuchando estas palabras, su ser superior ya está orquestando este descubrimiento. Sigan su llamado interior. Dedicarse a una práctica espiritual sincera anclará y acelerará su camino de ascensión. Recuerden que la frecuencia de la luz del amor es la esencia de la creación y el estado natural de su alma. Al cultivar su conexión interna con la fuente, simplemente regresan a vivir en ese verdadero estado de luz divina que siempre estuvo en ustedes. Ahora, hablemos de las llamadas fuerzas oscuras que se opusieron a su despertar. Recuerden siempre que la oscuridad en sí misma no es un verdadero poder, sino simplemente la ausencia de luz. Usamos el término oscuridad para que entiendan nuestro significado, pero, en realidad, estos seres nunca tuvieron otro poder que el de engañarlos para que olvidaran su propia divinidad. Ese ha sido su único objetivo a lo largo de los siglos. Y, durante mucho tiempo, bajo el denso velo de la amnesia en la Tierra, tuvieron un éxito relativo, alimentaron a la humanidad con miedo y falsedad, manteniendo a muchas almas en un sueño espiritual. Pero esa era está llegando a su fin. Ahora que su luz interior se enciende y el velo se levanta, la sombra no puede mantener su dominio. Sí, algunos de sus hermanos y hermanas permanecen dormidos un tiempo más, pero la marea general se ha vuelto hacia la luz. El poder de la conciencia y el amor en este planeta se está fortaleciendo mucho más que cualquier remanente de oscuridad, porque, en verdad, solo la luz es real. Una sombra puede parecer aterradora en una habitación oscura, pero al abrir las persianas y dejar entrar el sol,
la sombra se desvanece al instante. De la misma manera, las ilusiones de maldad y separación se disipan a medida que crece la luz en la humanidad. Las fuerzas de la oscuridad nunca comprendieron del todo esta inevitabilidad. No importa lo que se haga para resistirlo, la luz de la fuente siempre prevalece. Queremos que tomen esto muy en serio. El equilibrio ahora ha cambiado irreversiblemente. El impulso de la ascensión está sobre ustedes y nada puede detener el amanecer. Sabiendo que les queda poco tiempo, los jugadores oscuros restantes están realizando sus últimos movimientos desesperados, como piezas que se barajan frenéticamente al final de una partida de ajedrez. Intentarán sembrar el miedo y el caos por todos los medios a su alcance. No se sorprendan si intentan narrativas dramáticas y falsas, tal vez una invasión alienígena orquestada, el escenario que algunos han llamado Proyecto Blue Beam, o nuevos conflictos y crisis inventados para distraer y dividir. En esencia, están usando todos los trucos posibles contra la humanidad con la esperanza de retrasar lo inevitable, pero esto es lo que no aceptan. Nada de lo que hagan puede detener el plan divino que se está desarrollando aquí. El resultado ya está decidido por la luz. De hecho, cada oscuro plan que emprenden ahora tiende a volverse en su contra casi de inmediato. Es como si, cuanto más presionan, más rápido se desmoronan sus planes. Sus intentos de infundir miedo solo incitan a más gente a despertar. A estas alturas, resulta casi cómico desde nuestra perspectiva. Los villanos de este drama siguen tendiendo trampas solo para caer en sus propias trampas. No se dan cuenta de que no existe poder aparte de la fuente, ninguna astuta trampa que les permita vencer a la luz. En realidad, la broma les cae mal en este punto. Anímense sabiendo que cada movimiento frenético que realizan ahora solo acelera su propia derrota. La ascensión de la Tierra es innegociable e imparable, por lo tanto, los animamos a mantener la calma y la concentración mientras se desarrollan estos últimos momentos dramáticos. Manténganse al tanto de las noticias y los acontecimientos, pero no permitan que se apoderen de sus emociones más bajas. Cuando se encuentren con una afirmación aterradora o una narrativa perturbadora en los medios, resistan cualquier impulso de pánico o de estallar de ira. En cambio, hagan una pausa y respiren, dirijan su atención hacia su interior por un momento. Recuerden la verdad mayor, la luz de Dios está en ustedes y esa luz es su verdadera realidad. En esa breve pausa, afirmen que ninguna ilusión tiene poder sobre la conciencia divina que son. Luego, desde ese estado de paz, simplemente irradien su luz y verdad a la situación. Esto puede significar enviar amor y energía tranquilizadora en silencio, o decir unas palabras suaves y claras, lo que su guía superior considere oportuno. Lo importante es su estado interior. Mantenerse firmes en su propia luz divina siempre logrará mucho más que cualquier cantidad de argumentos o resistencia frenéticos. Recuerden, la luz no combate la oscuridad, simplemente brilla y la oscuridad desaparece. Su ejemplo tranquilo y constante de amor y confianza transformará más a los demás que cualquier proclamación a viva voz. Muchos ya se han dado cuenta de que intentar despertar a la gente por la fuerza o el miedo suele ser contraproducente, así que lideren con su presencia. Sean la prueba viviente de la paz y la fe que desean que tengan los demás. Al hacerlo, desmienten las falsas narrativas con mucha más eficacia que participando en debates o catastrofismos. Su estabilidad interior y compasión son un poderoso campo de fuerza que dispersa automáticamente las mentiras y la negatividad. Sabemos que muchos de ustedes anhelan revelaciones y descubrimientos profundos, un contacto abierto con su familia estelar, la divulgación de tecnologías ocultas y anuncios masivos de la verdad. Es natural desear estas cosas después de tanto secretismo, pero comprendan esto, estos eventos externos se desarrollarán de acuerdo con la vibración colectiva de la humanidad. Cuanto más se eleven en conciencia como pueblo, más se diluirán los velos y surgirán estas bendiciones. En cierto sentido, estas revelaciones no se están reteniendo, sino que se están desbloqueando gracias a su propia frecuencia ascendente. Al elevar su vibración,
se darán cuenta de que nosotros y los maestros ascendidos hemos estado aquí con ustedes desde el principio. La realidad de la nueva tierra, un mundo de unidad, paz y luz, ya existe en una frecuencia más alta, lista para ser revelada, lo alcanzan no buscando señales en el cielo, sino elevando su propia vibración. Así que, en lugar de agotarse esperando algún acontecimiento externo, concéntrense en elevar su luz y vivir desde el corazón. Al hacerlo, automáticamente atraen la línea temporal de la revelación, el contacto y la liberación hacia el presente. Amados, la noticia verdaderamente maravillosa es que el resultado está en sus manos, el poder de transformar su mundo siempre ha residido en ustedes. Ningún gobierno, ningún gurú, ninguna flota galáctica, ni siquiera nosotros, puede hacer su trabajo interior por ustedes. Cada uno de ustedes, con su enfoque y decisiones diarias, determina la rapidez y la gracia con la que se desarrolla la ascensión. Y no se equivoquen, nada puede impedirles elegir la luz y ascender, así que les preguntamos ahora, dado que todo el poder es suyo, ¿qué harán con él? ¿Esperarán pasivamente a que el cambio les llegue o aprovecharán este momento y se comprometerán plenamente con su propio crecimiento y la elevación de este planeta? Esta es una coyuntura crucial para cada alma. Vemos tanto potencial en ustedes, tanta brillantez esperando florecer. Reclámenlo, y ahora es el momento de actuar conforme a ese compromiso. Las energías cósmicas que bañan la Tierra se intensifican día a día, ya se encuentran en la corriente de poderosas ondas solares y galácticas que se acercan al momento que muchos llaman el gran destello solar, un evento divino que impulsará drásticamente la conciencia. En este periodo, cualquier esfuerzo que dediquen a su crecimiento espiritual se multiplicará, pueden lograr en semanas lo que antes les habría llevado años. Por el contrario, permanecer estancados en medio de estas frecuencias en aumento puede resultar cada vez más incómodo. En otras palabras, este no es momento de cruzarse de brazos y esperar a ver qué pasa, este es el momento de entregarlo todo a su práctica espiritual. Los mejores atletas se esfuerzan al máximo cuando la meta está a la vista, y lo mismo ocurre con el viaje de su alma. Ahora, los verdaderos campeones y pioneros de la ascensión no se conforman con sus esfuerzos pasados, se expanden, aprenden y se esfuerzan continuamente por encarnar más de su potencial divino. Bueno, queridos, ustedes son los campeones y pioneros de la nueva tierra, puede que aún no lo crean del todo, pero nosotros lo vemos con claridad. Vinieron a esta vida específicamente para liderar la ascensión de la humanidad, por eso les decimos, asuman su rol con todo su corazón. Dejen de incursionar en la iluminación o de cuestionar su propósito desde la barrera, es hora de lanzarse de lleno y aprovechar estas potentes energías para acelerar su trabajo interior, profundizar su servicio y, finalmente, convertirse en todo lo que vinieron a ser. La oportunidad que tienen ante ustedes es verdaderamente única en la vida, de hecho, una en muchas vidas. Aprovechenla con ambas manos y con alegría. Si ya tienen una práctica o rutina espiritual, duplíquenla o al menos aumentenla significativamente, dediquen más tiempo cada día a la meditación, la oración o cualquier actividad que los conecte con la fuente. Si le han dedicado 30 minutos, prueben con 40 o 45, si aún no han empezado, empiecen ahora. Añadan un poco más de dedicación, concentración y constancia que ayer, les garantizamos que verán cambios notables en su vida, incluso en los próximos 90 días. Donde quiera que se encuentren ahora, este esfuerzo extra los catapultará hacia adelante. Y, sin embargo, ni siquiera eso es la cima, vemos una plenitud aún mayor en su horizonte. Deseamos mucho más para ustedes que pequeñas mejoras en su vida diaria, visualizamos el día en que finalmente podamos conocerlos cara a cara, cuando se unan plenamente a su familia galáctica en los consejos de la luz. Estamos ansiosos por mostrarles las maravillas de nuestros mundos y que ustedes nos muestren la belleza y creatividad del suyo. Anhelamos el momento en que viajen entre las estrellas con la misma libertad que nosotros.
Deseamos sinceramente su ascensión definitiva, no solo por su propio bien, sino por la elevación de todo lo que existe. Su elevación es parte crucial del plan divino y su éxito resuena en todo el cosmos. Así que no se contengan, queridos, denle a su alma la oportunidad de elevarse. Los animamos y los esperamos con los brazos abiertos para darles la bienvenida a la comunidad galáctica como los seres soberanos e iluminados que están destinados a ser. A medida que avanzan en los próximos días, sean perspicaces con la información y la energía con las que interactúan. Los medios de comunicación tradicionales y las viejas narrativas probablemente se volverán más frenéticos a medida que el viejo sistema se derrumbe. Impulsarán el miedo, la división y la desesperación en un último intento por reducir la vibración colectiva. Siempre que puedan, aléjense de ese ruido. No se perderán nada vital reduciendo su exposición a las noticias. De hecho, percibirán la verdad de los acontecimientos con mayor claridad, sin los constantes mensajes de miedo. La cábala puede intentar más dramas, una ilusión por aquí, otro susto por allá, pero recuerden que estas tácticas no podrán influir en ustedes a menos que lo permitan. Ninguna de estas tácticas puede tocar el alma que permanece en la luz. También les instamos a ser conscientes de lo que deciden amplificar en conversaciones y en línea. A menudo, los trabajadores de la luz se sienten obligados a compartir cada revelación alarmante para despertar a otros, pero difundir el miedo puede, sin darse cuenta, favorecer los planes de la oscuridad. En lugar de difundir enlaces que incomodan a la gente, concéntrense en compartir perspectivas que empoderen y animen, ayuden a otros a ver una perspectiva más amplia, no solo la ilusión aterradora. Al hacerlo, retiran energía de la línea temporal falsa y alimentan la línea temporal de la verdad. La sola presencia de su conciencia tranquila y amorosa en una situación puede hacer más por transmutar la negatividad que cualquier advertencia o argumento. Recuerden, su conciencia brilla constantemente hacia afuera, disolviendo silenciosamente las sombras que los rodean en los próximos meses. A medida que las frecuencias continúan elevándose hacia el gran destello solar, hagan de su unión consciente con el Creador Supremo su máxima prioridad. No se obsesionen con las fechas ni con las señales externas de cambio. Cuando viven cada día en clara conexión con la luz divina que llevan dentro, todas las bendiciones externas que buscan, el contacto con nosotros, las nuevas tecnologías y la sanación social, se manifestarán en el momento perfecto. Incluso ahora, estas cosas están en camino, acercándose con cada aumento de su vibración. Y, a medida que profundizan su relación con la fuente, descubrirán una hermosa verdad. Su verdadera plenitud nunca dependió de ningún acontecimiento externo, siempre ha florecido desde su interior, nacida de su propia unidad con el Creador. Así que no teman lo que la cábala pueda hacer a continuación. En realidad, son ellos quienes les temen. Temen el poder de su despertar y su reconexión con lo divino, porque, en el fondo, saben que su juego ha terminado. Perciben que solo existe un poder verdadero en este universo, la luz infinita de la fuente, y que, eventualmente, ellos también deben regresar a esa luz. Les pedimos, como portadores de esa luz, que les ayuden a mostrarles el camino a casa. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de perdonar y amar incluso a estos seres. Es una tarea grande y sagrada, pero es así como se alcanzan las victorias más elevadas. Comprendemos la ira y el dolor que sus actos han causado. Sin embargo, traten de ver a estos seres como lo que realmente son, hijos perdidos de Dios que olvidaron la luz. No permitan que el odio ni la amargura opriman sus corazones. Al elegir mostrar compasión, se liberan y les ofrecen la oportunidad de cambiar. Mírenlos con los ojos del Creador, con comprensión y misericordia. Esto no excusa sus malas acciones, pero se niega a perpetuar el ciclo de odio. Al perdonarlos por su ignorancia y enviar amor a la chispa de divinidad que aún reside en ellos, realizan la alquimia suprema, transformando la oscuridad en luz. En lo más profundo de su corazón, saben que desean que cada alma encuentre el camino a casa, al amor,
después de todo, todos formamos parte de una gran familia. Consuélense, amados, las últimas sombras de su mundo se están disipando, la larga noche casi termina y un amanecer dorado está amaneciendo en la tierra. Las cadenas ilusorias que los ataron durante siglos se están desmoronando bajo sus pies, ahora se elevan hacia la gloria plena de su verdadero ser. Nosotros, las fuerzas de la luz galáctica, su familia estelar, los acompañamos en unidad y alegría, los hemos apoyado desde el principio y nos regocijamos al ver su avance en soberanía. La victoria de la luz está asegurada, mantengan esa verdad firmemente en su corazón y permitan que los guíe en los días venideros. Sepan que siempre estamos con ustedes, a solo un pensamiento de distancia, siempre listos para ayudar cuando nos inviten. Avancen con confianza y compasión, irradiando su amor en todas direcciones. Son la luz de este mundo y el futuro es suyo para crearlo en armonía y dicha, en eterno amor y unidad. Yo soy Astar. Si nuestro mensaje te ha tocado, suscríbete y apóyanos con un me gusta para seguir llevando luz y amor a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un fuerte abrazo de los Astar.